Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Mari Carmen González Videgaray y este es un video de estadística para la investigación. Vamos a ver la práctica 6, que son estadísticas descriptivas con R. Estas estadísticas descriptivas pueden ser un resumen, puede ser la media, la mediana, la moda, el rango, la desviación estándar o la varianza. Vamos a leer una hoja que ya tenemos preparada, aquí está, que es una hoja que tiene la experiencia o los años de experiencia laboral de varios estudiantes de doctorado, el género de los estudiantes y si tienen tema, en cuyo caso es verdadero, o no tienen tema, en cuyo caso es falso, de tesis doctoral. Y tenemos aquí que en el renglón número 20 no hay dato, pero así están los datos y eso no representa ningún problema para R. Vamos a ver cómo leemos la hoja. Como siempre, corremos esta instrucción y abrimos la carpeta donde tengo los datos y este se llama expgentema. Ya abrimos el archivo. El archivo está aquí, tiene los datos que acabamos de ver y si le damos clic nos dice que está la experiencia, que es un valor entero, el género, que es un valor carácter, M o H, y el tema, que es un valor lógico, true or false. Entonces, regresando a la práctica, vamos a ponerle attach datos para que lea los nombres de columna como nombres de variable. Enseguida vamos a ponerle summary datos para que nos dé las estadísticas descriptivas. Aquí nos dice que la experiencia mínima es de 5 años, el primer cuartil es de 9, la mediana es de 11, la media es 11.43, el segundo cuartil es de 13, el máximo es de 20 y hay un NA que es un valor sin dato. En el género solamente nos dice que es carácter y en el tema nos dice que hay 16 falsos y 33 verdaderos. Entonces, bueno, ya tenemos una primera mirada de todo esto. ¿Qué es eso de los cuartiles? Bueno, el cuartil 9 me dice que el 25% de los datos, el primer cuartil 9, está por debajo de 9, que hay 25% de los datos por debajo de 9. La mediana es el 50% de los datos, quiere decir que 50% de los datos están abajo de 11 y 50% arriba de 11. El tercer cuartil me da el 75% de los datos que están por debajo de 13. Y eso me da pues un reflejo de cómo se está comportando la variable. Si queremos que nos cuente el género y nos diga cuántos hombres y cuántas mujeres hay, tenemos que convertir el género en factor. Entonces le ponemos género as factor para que lo convierta en factor y este género F ya va a ser un género factor. Si le decimos género F, pues sigue siendo M's y H's con un hueco. Y si le decimos ahora summary género F, me dice hay 25 hombres y 24 mujeres, casi iguales. En este caso vamos a calcular ahora la media. La media es igual a la suma de los datos entre el número de datos. Simplemente ponemos min de la experiencia laboral, que se llama experiencia, y le agregamos NaRm igual a true. Quiere decir que elimine los NAs y que no los cuente. Entonces lo corremos y nos da que la media, ya la habíamos visto, es 11.42857. Se puede comprobar sumando las experiencias y dividiendo entre la longitud de experiencia menos 1 porque hay un dato que no tenemos. Ahí está, 11.42857. Entonces tenemos ese resultado. Si queremos nada más la experiencia de las mujeres, podemos ponerle experiencia which género igual a M. Observa que ponemos un doble signo de igual porque no está afirmando que el género sea igual a M, sino preguntando si el género es igual a M. Entonces ponemos experiencia, corchetes, which género igual a M.
y eso me va a dar la experiencia de las mujeres. Si yo ahora le pido la media de la experiencia de las mujeres, me dice que es 11.5. Ahora te toca calcular el promedio de experiencia laboral de los hombres. Sería simplemente, podemos copiar esta expresión, podemos copiarla y ponerle experiencia de hombres. Es la experiencia which género es igual a H. Y lo corremos. Si queremos la media, simplemente ponemos min exp hombres y nos da la media. La media de los hombres es 11.36, son muy similares. Otra forma de hacer ambos de una vez es poner esta expresión que es aggregate, experiencia, by list género, o sea, vamos a ponerle que nos enliste por género y que la función que calcula sea la media. Entonces también podríamos calcular la mediana, la varianza, la desviación estándar o lo que queramos. Si corremos esta expresión, nos dice que en el grupo 1 la media de los hombres es 11.36 y la media de las mujeres es 11.5, que son los mismos valores que habíamos obtenido. Por ejemplo, se puede obtener la media de quienes tienen tema y de quienes no, de la misma forma con el aggregate. Eso ya te toca a ti hacer. Ahora vamos a obtener la mediana. La mediana simplemente se ordenan los datos, como lo tenemos aquí. Aquí están los datos ordenados, de menor a mayor, y lo que se hace es la experiencia, el dato 25, más la experiencia, el dato 26, entre 2. O sea, el promedio de los dos datos de en medio, que son los que separan el 50% de los datos hacia arriba y hacia abajo. Entonces la mediana resulta ser 11. Si nosotros simplemente le ponemos median, experiencia, y que remueva o que elimine los NAs, nos dice que es 11, que es exactamente lo mismo, pero es más rápido. Puedes obtener ahora la mediana por género utilizando el aggregate. Para obtener la moda vamos a hacer un procedimiento ligeramente distinto. La moda requiere un paquete adicional. Por ahí tenemos un video para que veas cómo se instala el paquete de la moda. Una vez que esté instalado el paquete de la moda, podemos nosotros calcular la moda. Para eso debemos verificar que aquí en Packages, en el lado derecho, la parte que dice Mode Est, que es la estimación de la moda, Mode Estimation, esté marcada. Y eso nos dice que ya quedó cargado el paquete. Seleccionamos moda como MLB, que es Most Likely Value, el valor más verosímil o más probable, que es de la experiencia el Most Frequent Value, el valor más frecuente. Eso es la moda, el valor más frecuente de todos. Entonces le ponemos que calcule la moda y que nos la despliegue. Y la moda es 13. Aquí podemos ver en donde habíamos ordenado los valores que el 13 es el valor más frecuente. Entonces es correcta la moda. Luego tenemos el rango. El rango simplemente es el valor más pequeño y el valor más alto. Ponemos range, experiencia, y nos dice que el valor más pequeño es 5 y el valor más alto es 20. Es muy sencillo. La desviación estándar, bueno, este es un cálculo que nos sirve para ver la dispersión del fenómeno. Mientras más desviación estándar tenga, más disperso es. Mientras menos desviación estándar, más homogéneo. Esto lo vamos a hacer con un cálculo, por ejemplo, si yo tengo estos valores 1, 1, 1, 5, 5, 5, pues son valores que tienen un promedio de 3. Si yo veo estos valores 2, también tienen un promedio de 3.
pero estos valores 1 y 5 son extremos, son muy heterogéneos. Y estos valores son muy homogéneos, 2.9, 3.1, 3.2, 2.8, etc. ¿Cómo se mide eso con la desviación estándar? Si yo calculo la desviación estándar de valores 1, me dice que es 2.08. Si yo calculo la desviación estándar de valores 2, me dice que es 0.122. O sea, es mucho menor la desviación estándar de estos valores porque son mucho más homogéneos. Entonces, vamos a calcular la desviación estándar de la experiencia laboral. Para calcular la desviación estándar de la experiencia laboral, simplemente ponemos SD, experiencia, y le ponemos na.rm igual a true, para que elimine los valores faltantes. Nos da 3.38. Es interesante saber que en general el 95% de los datos, o sea casi todos, están entre la media más menos 2 desviaciones estándar. Entonces nuestra media en este caso era 11.58 más menos 3.38, dos veces tendríamos ahí el 95% de los datos. Y por último, la varianza es exactamente igual al cuadrado de la desviación estándar. Entonces, si yo calculo la varianza es 11.458. Si calculo la desviación estándar elevada al cuadrado es 11.45833. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con las otras variables, como por ejemplo el género o el tema? Pues lo único que podemos hacer es contar, por ejemplo, contar cuántos femeninos y cuántos masculinos hubo, y podríamos hacer una grafiquita de barras de este conteo. Aquí tenemos hombres, mujeres, y este es el dato faltante. Y podríamos hacer la tabla de los temas. Tenemos que más o menos 16 no tienen tema y 33 sí tienen tema, lo cual se ve reflejado en estas tablas. Pues eso sería todo. Gracias.